Buen día, ¿cómo están? Vamos prendiendo las cámaras. Hola, Guada, Rocío, Buen día. Luisina, Leo, ¿cómo están, chicos y chicas? ¿Cómo andan? Hola, Iván. Buen día. Bien. Hola, Nacho. Buen día. Bien, bueno, comienzo porque miren, tenemos muchos temas hoy. Hola, Pilar. Tenemos muchos temas porque vamos a ver la clase 8 y la 9, bien, de esta semana. Así que tenemos varios temas, varios conceptos que son súper importantes, que no son de complemento ni de relleno, sino realmente son importantes. Y bueno, son algunos más complejos que otros dentro de lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, no vamos a hacer actividad porque no vamos a alcanzar, pero sí vamos, la clase que viene ya vamos a empezar a hacer como actividades más con respecto a esto. Hoy vamos a ver más, digamos, la teoría. Pero bueno, primero, hola Kiara. Em, Primero voy, hola Mati, primero voy con el tema de las evaluaciones. ¿Se acuerdan que les había dicho la semana pasada que íbamos a hacer acá los cuestionarios? Bien, esperen que no sé qué le pasa a la computadora, se me abren pestañas. Bien, no vamos a hacerlo acá porque yo había visto, son dos cuestionarios. Me parece que me quedé con la idea de uno, el segundo, que son solo 10 preguntas. Y el primero son 40, ¿bien? Entonces se nos va a ir todo el tiempo si lo hacemos acá. Perdón, estoy todavía recuperándome de la infección respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora se los voy a habilitar. Ustedes tienen una posibilidad, digamos, de realización. Creo que el primero tiene tiempo nada más 60 minutos, el otro no. Igual son muchas porque son verdadero y falso en realidad, ¿sí? Em, pero bueno, si alguien necesita y quiere volver a hacerlo, a repetirlo, por lo que fuera, me avisa y yo se lo habilito, se lo tengo que habilitar manualmente. ¿Cuál es el objetivo de esas evaluaciones? Simplemente a nivel personal para ustedes, para valorar, ¿no? A ver qué tanta claridad conceptual tienen y después a mí me sirve no de lo individual, porque yo ya vi, digamos, los procesos más individuales, sino me sirve para ver la generalidad del grupo, tener un diagnóstico de qué tanta claridad conceptual hay. ¿Sí? Entonces, no me importa tanto la nota de estos cuestionarios, digo, para que no se preocupen, sino que es para eso, digamos. Es una actividad más, no es una evaluación en sí. ¿Se entiende? La evaluación es la que hicimos acá en sincrónico. Eh, Obviamente que se tiene en cuenta todo el panorama pero es como una actividad más, una nota de una actividad más. Hola, Gus, ¿cómo estás? Bien, estoy medio ahogada. Eh, Así que bueno, esperen, denme un minutito, se los voy a habilitar ahora y ustedes me confirman si lo pueden ver sin problema y después vamos a las clases. Bien, acá estamos, a ver, evaluaciones. Vamos a ver, porque todas las aulas están distintas. Hay unos que están bloqueadas. eh, ya desde la unidad, y hay otros que están bloqueados, la unidad y los cuestionarios. Ahí, fíjense si pueden ver el parcial, digamos, que tiene toda una estructura de introducción, como las clases, objetivos, desarrollo, y ahí voy a los cuestionarios que me parece que sí los tienen bloqueados, sí, ahí se los abro. Bien. Esto no tiene tiempo límite, digamos, de realización, sí, o sea, cuando ustedes lo realizan, ya, o sea, como tiene una sola oportunidad se les va, digamos, pero no tienen límite. Sí traten de realizarlo hasta la próxima, antes de la próxima clase, así yo puedo ver.
el panorama del grupo, ¿sí? Bien, acá está todo cerrado, así que tengo que abrir uno por uno. Ahí, fíjense por favor si tienen acceso, si pueden visualizar las evaluaciones. El tercero no lo tienen que hacer porque ahí es escrito, pero es más o menos lo que hicimos nosotros acá en sincrónico. Entonces son los dos cuestionarios, ¿no? Creo que uno dice parcial de metodología de la investigación y el otro no me acuerdo qué dice. ¿Los pueden ver? Sí, profe. Bien, genial. Sí. Repito, si alguien quiere volver a realizarlo, me avisa, me escribe por privado y yo se lo habilito. Bien. El objetivo es que puedan, repito, es a modo de ejercicio de actividad, nada más. Hola Gaspar, Tiziano, Leonel. Bien, voy a ir antes también, porque si no, después me voy con los conceptos y me voy a olvidar, a la actividad propiamente de la clase 9 que tienen, porque les voy a hacer una pequeña modificación a la actividad. Acá, en esta actividad, tienen que identificar todos estos elementos que enseguida vamos a ver, no se preocupen. Eh, Tienen que, acá dice la actividad, que a partir de este artículo, ¿no? Tienen que identificar esos elementos y luego esto más o menos analizar el artículo a partir de estas preguntas que son orientadoras. Chicos, no estamos en un primario, ¿sí? O un secundario que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Son guías, se les llaman preguntas disparadoras, ¿bien? Todo lo que ustedes puedan poner o a modo de guía para poder hacer el análisis del trabajo. Este trabajo no hay que subirlo, ¿ven que acá dice texto? Cuando dice texto, la píldora, así le llaman en educación a distancia, el elemento, es porque no hay entrega. Esto, lógicamente, es parte al portfolio, o sea, se sube al portfolio, pero además vamos a ver algunos, como hacemos habitualmente con los trabajos científicos que vemos acá. Entonces vamos a revisarlo la clase que viene. ¿Cuál es el cambio que yo les voy a hacer? Que en lugar de trabajar con este único artículo, es que ustedes, para que no trabajen todos con el mismo, porque es como, sí, el objetivo de la materia es que puedan visualizar y ver el panorama que hay en investigación en educación física. Entonces, que busquen un propio, elijan, busquen ustedes en la web un artículo científico, ¿bien? Y que de ahí puedan identificar estos elementos, e incluso hoy vamos a ver más elementos, así que todos los elementos que puedan identificar, también es a modo de ejercicio, bienvenido. Bien, todo lo que ustedes puedan identificar a nivel técnico en un artículo científico, mejor. Así que bueno, esa es la modificación que les doy. En realidad es esto, que no es este artículo puntual, sino que ustedes busquen un propio artículo científico. Entonces, tienen, digamos, dos tareas, por así decirlo. Uno, contestar antes de la clase que viene, hacer los cuestionarios y por el otro, esto, del artículo que es el grupo, ¿no? Como todas las actividades. Bueno. Esas serían las tareas pendientes, por así decirlo. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? ¿No? Espérame sacar más. Bien. Bueno, comenzamos entonces con la clase. Miren, vamos a ir en orden. Eh, Vamos a ir haciendo igual unos ejercicios acá en clase, pero me voy a cerrar un poco de pestañas porque cuando estoy habilitando se van abriendo pestañas y pestañas. Eh, Vamos a ir a la clase 8. Vamos a ir directamente a los objetivos. Voy a pasar por los objetivos de las dos clases para ir trabajando algunos conceptos, que algo habíamos empezado a ver, ¿cierto? Por ejemplo, acá, esta clase que es observación y experimentación, bueno, tiene como objetivo conocer y comprender la observación como técnica de recolección de datos, distinguir entre diferentes tipos de observación, conocer eso con respecto a observación y acá experimentación, conocer y comprender los experimentos como técnica por excelencia en la recolección de datos, estudios cuantitativos y evaluar la pertinencia y utilización de cada uno de estos estudios. Algo habíamos hablado, tanto de experimento como observación. Comencemos por experimento. Sí, bien, acá la clase está. ¿Qué es un experimento? ¿Qué entienden por lo que es experimentar? Más allá de la ciencia, ¿no? ¿Qué es experimentar?
Vivenciar, creo yo, va por ese Bien, lado. bien, vivir, exacto. Probar o descubrir ¿O algo. no? ¿Cómo? Probar, descubrir algo. Bien, ir probando, ¿no? Prueba y error. ¿Vieron esto que se llama el ensayo prueba y error? Bueno, veo y me equivoco, pero es como dice Leo, vivir, o sea, la experiencia. Vivir es experimentar, ¿o no? En todo nos vamos manejando desde que somos chiquitos, vamos. Entonces, fíjense que en realidad lo que es la experimentación es parte de la vida del ser humano, podríamos decirlo, ¿bien? Esto, de probar que funciona, que e incluso en la vida, esto de ir creciendo y desarrollándonos, ¿no? Vamos probando qué me gusta esta comida, esta no me gusta, ¿no? Me gusta esta música, esta no. Y así es, toda experimentación. Bien. Ahora, hablando de ciencia propiamente, ¿qué es experimentar? ¿Qué implica un diseño? Porque no todo investigación es experimentar. Bien. Yo acá les puse más o menos las características del experimento para que les. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué es en ciencia? Claro, este concepto de experimentar, que sería en ciencia, ya hablando del marco de la ciencia, porque no toda investigación es experimentar. ¿Qué sería entonces experimentar en ciencia? No sé, poner a prueba el objeto de estudio, o hacer Poner a pruebas con el prueba objeto como de qué, estudio, o hacer pruebas para el objeto de estudio. o así Eh, como para validar, para para probar o evaluarlo, refutar. claro, Bien, pero Agus, fíjate que eso es parte del método científico. ¿Te acordás que yo empiezo con una hipótesis? Creo que todas las manzanas en el mundo son rojas porque siempre he visto manzanas rojas. Bien. Entonces el tratamiento o el método científico se trata de validar si eso es así o no es así, si es real o claro. no. Entonces, la validación, la poner a prueba es parte del método, no tiene que ver con el experimento propiamente. ¿Qué será? ¿Qué será entonces experimentar? Pero Obviamente hay ponele, evaluación y si vos todo. decís Sí. todas las manzanas del mundo son rojas y vos querés ponerte a probar eso, el experimento como tal no sería decir, bueno, voy a viajar por el mundo y me voy a fijar que que todas las manzanas fueran rojas, por ejemplo. O sea, ahí sería, el experimento sería que yo viaje para ir a observar, a Claro, investigar. eso pienso yo, Bien, digo, bien, bien. A ver, en realidad, ¿qué es? En ciencia, como eso es parte, eso que vos decís, el poder investigar es parte de todo trabajo de investigación, ¿no? Es la finalidad en sí. Pero cuando hablamos en ciencia de experimentar, se refiere a jugar, manipular, como dice ahí, manipular las variables. Bien, porque por ejemplo, en esto de que yo quiero ir a comprobar si todas las manzanas son rojas, simplemente me voy a remitir a observar, que ahí vamos al concepto de observación, a observar si hay manzanas de otros colores o no. Pero yo no juego, no manipulo las variables. Suponete que sería distinto, ¿cómo sería manipular? Que yo diga, bueno, voy a ir, como ya es una manzana, me voy a meter con el mundo de la química. Bien, entonces digo, bueno, y los colores, ¿no? Y digo, bueno, tal vez si yo a esta manzana roja inyectándole tal químico, tengo una hipótesis que se puede volver verde, qué sé yo, bien, amarilla, lo que sea. Entonces ahí sí yo voy manipulando una de las variables que es el color en cierta forma a través de un químico. Bien, entonces en la experimentación, un diseño experimental en ciencia habla, como dice ahí, que tiene que haber manipulación de las variables, que yo juegue con mis variables de investigación. Eh, que el otro diseño, que es el no experimental, tengo experimental y no experimental. El no experimental, que es el que más van a encontrar, eh, solamente se remite a observar la realidad como está. No la toco. Yo solo observo si hay manzanas rojas o hay manzanas de otro color, pero yo no me meto con la producción química de las manzanas para alterar. ¿Vieron que eso existe, no? ¿Vieron los perros? No es algo natural, es una intervención del hombre, ¿cierto? Incluso sobre la creación de las razas, ¿sabían eso, cierto? Bien. Entonces, en las manzanas, en todo lo que el mundo de la naturaleza, siempre está como la intervención del hombre. O sea, es como, bueno, eh, entonces, se va a encontrar mucho más de investigaciones de tipo de diseño no experimental, pero ¿por qué? Porque lo experimental, lógicamente, me infiere mayores recursos de todo tipo, económicos, materiales, de tiempo, de personas, porque tengo que estar más ahí. Bien.
Ya en las próximas clases les voy a mostrar ejemplos de diseños experimentales muy famosos, porque la verdad que justamente lo que es experimental tiene un impacto mucho más fuerte por ahí. Hay estudios que repercuten mucho socialmente. Hay uno muy famoso que hasta el día de hoy se sigue replicando, que es el experimento Milgram. No sé si lo han escuchado, que solamente buscaba ver, los científicos querían establecer el nivel de obediencia de los seres humanos, de las personas, ¿no? Bueno, y los resultados fueron tan, digamos, no era lo que se esperaba, entonces por eso tiene tanta repercusión. Les recomiendo ahí en Netflix, no les digo para que vean todos los capítulos, ni yo he visto todos los capítulos, se llama Mil Humanos, creo que era algo así. Es un reality norteamericano donde son científicos sociales y van haciendo experimentaciones. Toman 1.000 personas de Estados Unidos al azar, ¿no? Con todas las características y diferencias que hay entre esas personas y van haciendo experimentos sociales. Es muy interesante. Entonces, para que vean cómo es el método, cómo es el proceso. Bien. Fíjense, yo acá les puse las características del experimento, que es lo más importante. Bueno, entonces tiene que haber una manipulación de variables. Experimental es cuando yo manipulo la totalidad de las variables que tengo del problema. No experimental cuando no manipulo ninguna variable. Y tengo el cuasi en el medio, el cuasi experimental, el casi, pero se le llama cuasi experimental, que es cuando manipulo una de las variables. ¿Bien? No modifico todas. Y esto voy a poner un ejemplo en educación física. Voy a ir primero a la parte química. No sé si han visto la película Soy Leyenda, que vieron que el tipo es un médico, entonces tiene en el subsuelo, va probando las vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan que? Entonces tiene, fíjense, una jaula con una rata, o sea, tiene las ratas con las distintas vacunas que les va inyectando. Entonces, bueno, yo siempre en experimentos tengo que tener esto, lo que dice abajo, el grupo de control. ¿Qué es el grupo de control? Yo cuando hago experimentación tengo grupo de control y grupo de trabajo, ¿bien? Les llamamos. El grupo control es el grupo que va a actuar, digamos, que yo no voy a trabajar, no voy a manipular las variables, sino de controlar. ¿Por qué? Porque necesito contrastar los datos con mi grupo de trabajo, con el que sí voy a manipular las variables. Entonces, por ejemplo, voy a educación física. Digo, bueno, quiero, no sé, quiero crear un nuevo sistema de entrenamiento para, no sé, para lo que sea, de CrossFit. Supónganse que sea más eficiente, que genere menos lesiones, no sé, lo que sea, ¿bien? Entonces yo voy a tener mi grupo de control, que es el que va a entrenar habitualmente con el método de CrossFit. Y por el otro lado yo voy a tener mi grupo de trabajo, o sea, que donde yo voy a crear el nuevo sistema, ¿bien? Con las variables que yo considere. Entonces, les tomo a los dos grupos una evaluación previa, ¿no? Antes de comenzar este periodo de evaluación. Después, supónganse, digo, bueno, voy a establecer cada 2 meses, voy a ir tomando las mismas, se les toman con los mismos instrumentos de recolección de datos, en los mismos tiempos, voy evaluando esos dos grupos, ¿sí? Hasta el final. ¿Para qué? Para que yo después pueda contrastar, ¿sí? Esos datos, puedo comparar esos datos para ver si me está sirviendo. Ahora, sobre mi grupo de trabajo, el entrenamiento, yo voy a ir variando, yo a medida voy observando. Digo, ajá, ok, no, mejor voy a bajar las intensidades, voy a aumentar las cargas, voy a hacer esto con los tiempos de descanso, lo que sea, ¿sí? Pero voy modificando las variables, ¿sí? En base a lo que voy observando. Le pongo un poco más de esto, vieron como el laboratorio químico, pero bueno, ¿no? Nosotros en el entrenamiento. Y así, ¿bien? Y así es como, digamos, es lo que es la experimentación. ¿Puedo tener más grupos? Sí, claro, yo puedo tener así como este tipo con las jaulas, con las ratas, yo puedo tener, supongo, lo que pasa es que es mucho más tiempo, más trabajo, obviamente, puedo tener otro grupo con otro sistema, digo, bueno, las variables, supónganse, las dos grupos de trabajo, las variables distintiva entre ellos va a ser, supónganse, a través de una hipótesis que yo puedo establecer, que digo, bueno, la variable de cargas es importante. Y en el otro grupo voy a poner la variable recuperación. Es eso, ¿bien? Entonces yo trabajo, o sea, el foco va a ser ese y voy a ir manipulando sobre esas, supónganse. Estoy tirando, ¿no? Como acá se puede hacer dulce, ¿bien? Pero es que comprendan la lógica de esto, de tener un grupo de trabajo, un grupo de control, ¿bien? Para ir contrastando datos.
Yo comencé mi mundo en mi primera investigación fue así, que era una investigación de, yo estaba recién recibida de licenciada y me ofrecen porque se cae un investigador, pero el proyecto era de un estudiante de educación física. Y era contrastar. Teníamos el grupo de control y el grupo de trabajo, era sobre los efectos de la plataforma vibratoria, hace 1000 años, la plataforma vibratoria en la actividad física, en la administrativa. Entonces la gente iba con, esto prepandemia obviamente, entonces iban con vestido, vieron, de oficina, de formales, con traje. Entonces se suponía que hacían 15 minutos de actividad en la plataforma y equivalía, ahora no me acuerdo bien los datos, pero equivalía, no sé, supónganse a 45 minutos de actividad habitual, normal, ¿no? O una hora, no me acuerdo bien. Entonces contrastamos a gente que hacía, que nosotros íbamos, o sea, ellos iban al laboratorio a hacer la actividad, o sea, nosotros todo con mediciones y después al otro, al grupo de control, solamente cuando había que medir esto, todos los datos que le hacíamos con balanzas de bioimpedancia, índice cintura-cadera, medíamos algo de habilidades, capacidades físico-condicionales, ¿no? Flexibilidad, fuerza, bueno, como mínimo, porque hablaba de la condición física, no base. Bueno, y así. Entonces, y se van contrastando. La verdad que es muy interesante. Lo que es experimento siempre es muy interesante. Lo que pasa es que el tema es el financiamiento. También porque van a encontrar más trabajos de corte no experimental. Porque lo experimental, al llevar mucho más demanda, más de todo, obviamente la industria, digamos, de lo que es el negocio detrás de esto, ¿dónde está? Más en las farmacéuticas, ¿no? El mundo más, el bioquímico. Entonces ahí es donde el farmacéutico es el que, donde se ponen, van a encontrar mucho más plata por la generación de productos, porque después uno cuando a través de la experimentación uno patenta, ¿no? CrossFit es una marca, ¿o no? Entonces, uno patenta el sistema, ¿bien? Entonces, el patentamiento es parte de la ciencia, es una de las etapas de la ciencia, no sé si sabían. Hay todo un marco legal, obviamente, ¿no? Detrás de la investigación. Bien, fíjense, ¿qué otras características aparecen acá que no hemos nombrado? O que no he nombrado, además de manipulación de variables y grupo de control. Las que están ahí, ¿qué otras características? Que se repite. Bien, la repetibilidad. Tiene que ser posible, esto que les dije, el experimento Milgram, que no me acuerdo si era en el 60, creo que fue el primero, en la década del 60, 62, no sé, por ahí era. Hasta el día de hoy se hace. Yo puedo tomar un experimento que hicieron en la China con, no sé, con unos estudiantes, supóngase el profesorado de educación física, y puedo tomar ese mismo, todo ese proyecto de investigación, ¿no? Con esa estructura, ese experimento es como una receta, ¿no? Y la aplico acá, con ustedes, y me tendría que dar los resultados parecidos. ¿Bien? Es una de las características. Bien. Profe, El otro, el experimento de Milgram es ese que mandaban a la gente a electrocutar a uno que estaba sí, actuando. sí, ese. Ah, Ya no lo puedo vamos creer. a ver, es súper interesante, sí, sí. Sí, sí. Bien. Profe, la película de Oppenheimer igual se puede ingresar como un experimento, ¿no? Fue un experimento, ¿no? Vos sabés que no lo he visto, ¿no? No sé, no conozco. O sea, he escuchado de, pero ¿de qué se trata? De el creador de la bomba atómica. Eh, y sí, o sea, todo lo que es creación, o sea, de nuevo, o sea, todo, el descubrimiento de la pólvora, todo eso es a partir de experimentaciones. Ah, no, no sabía que Oppenheimer era creador de la bomba atómica. ¿Estás seguro que el creador de la bomba atómica? Sí, profe, por lo que cuando fui a verla, el Sí. creador y después, bueno, se vendió se vendió, o sea, se vendió lo que hizo, lo vendió. Ah, Pero la como, patente. Bueno, vieron acá esto de, eso es una decisión del creador. ¿Vieron? Favaloro, no sé si lo habrán escuchado, calculo que sí, un médico súper famoso que tuvimos, es el creador de los Stern. ¿Vieron? Ese que
que es para, digamos, abrir las arterias, bueno, es como una valvulita y que ha salvado millones de vidas en el mundo. Y Favaloro decidió, él lo creó y decidió no patentarlo. ¿Para qué? Para que fuera de, porque uno cuando patenta, yo para usar una marca tengo que pagar, lógicamente, ¿no? Entonces, él decidió no patentarlo para que la gente, justamente, como un bien para la humanidad. Y es increíble la cantidad de vidas que ha salvado, ¿no? Bien, la otra característica está ahí, control de variables externas. ¿A qué refiere esta? Bueno, yo estoy trabajando con mi grupo, ¿no? De trabajo. Y siempre, supónganse que en ese grupo que estoy de entrenamiento, supónganse que tengo el proyecto a 6 meses. Supónganse que, no sé, tengo alumnos o tengo alumnos, no, personas sujetos, que se me enferman, no sé, les agarra, ¿no? Que se enferman o se lesionan 3 meses parados, ¿no? O sea, hay un montón de factores externos que me van a ensuciar, se les dice ensuciar, me van a molestar, no me sirve, ¿bien? Entonces, ¿cómo yo trato de, en el experimento hay que tratar de controlar esas variables externas? ¿Sí? Que me afectan, me perjudican y ensucian mi muestra. ¿Cómo lo hago? Bien, lo que tenemos en el laboratorio. ¿Sí? No es lo mismo yo ir a probar, supónganse, estos de CrossFit al aire libre, que qué sé yo, que en un laboratorio. Nosotros también en educación física tenemos laboratorios de todo, pero a ver, yo lo que más he trabajado es en laboratorios de fisiología del ejercicio. Bien, entonces, por ejemplo, esto que les decía, con la plataforma vibratoria, lo hacíamos en un laboratorio, donde hay computadoras, donde tenemos todas las cosas, o sea, obviamente no es lo mismo un laboratorio químico que un laboratorio de fisiología del ejercicio, vamos a tener otros elementos, pero son laboratorios, es mantener esto del contexto de esto para el control de las variables externas. Eso es una característica importante. Bien, ya lo vamos a ver con el experimento Milgram también, ¿no? Como es el laboratorio en el experimento Milgram. Es en un laboratorio más social, no de fisiología del ejercicio, pero social. Bien, entonces esas serían como las características más importantes. Bien, voy a ir como dentro de cada concepto. Quiero ver, hola Fernando. Facu, no me acuerdo si te saludé, que se comprende el concepto, es eso, ¿sí? Ya vamos a profundizar con ejemplos, pero es eso básicamente. Has, ¿cómo estás? ¿Se comprende el concepto entonces, hola Julián, de experimentación en ciencia? Miren, en la misma vida no se experimenta a través de la observación sin participación, ¿o no? ¿Vieron? Experimentar, vieron que vamos, cualquier lugar que ustedes, o sea, que se entra, ¿no? Que hay cositas que venden. ¿Vieron que la gente, vieron que está lleno de carteles, no se toca, no toque, no toque, ¿vieron? Porque todos, porque es parte del ser humano. Manipular, digamos, tocar, ¿sí? Experimentar. ¿No han visto los niños de que nacen? Es como que agarran todo, ¿no? ¿Vieron? O sea, que a medida que van descubriendo el mundo, bueno, nosotros también, entonces lo que pasa es que lo tenemos más controlado. Pero es eso. Pero experimentar, entonces, para que, digo, se registre, es esto. Poder jugar, en cierta forma, con las variables. Manipular es jugar, en cierta forma, ¿sí? Bien, vamos al concepto de observación, que tienen en la clase 8. Algo habíamos hablado de observación, ¿no? ¿Qué es la observación? ¿Qué es observar? Como acto, no en ciencia, sino, ¿qué implica Mirar, mirar algo, mirar qué? alguna cosa que te guste o que te llame la atención. ¿Se Bien, puede llevar por la rama de analizar igual, profe? bien, porque pregunto, mirar, ¿es sinónimo de observar? No, pero vos en la observación como ves más a detalle. Bien, bien, pasa también, como dice Leo, del análisis. ¿Cuál es nuestro, ¿No sería como observar las actitudes si estamos observando un sujeto, por ejemplo? pero qué es observar? Entonces, Gaspar, ¿qué sería? Yo lo entiendo así. Por ejemplo, si estamos, no sé, estudiando las características de una persona, observamos al objeto, o sea, a la persona en sí, digamos, a las características que ella tenga. Está bien, vos estás diciendo ahí como
digamos, más la funcionalidad, creería yo, de la observación. Pero ¿qué es concretamente observar? ¿Qué implica que una persona observe? ¿Cómo me doy cuenta que una persona está observando? Cuando no te deja de mirar, por favor. Porque busca información, ¿o no? Bien, tiene más que ver con lo que dice Leo. Sí, eso es más, eso es buscar información es investigar, ¿bien? No observar. Observar es algo más específico, eso es investigar. Observar va a venir después de esa investigación, como acción segunda, digamos, secundaria. A ver, nuestra conexión con el mundo, o sea, en esto, lo que es la materia, el cuerpo, es a través de los sentidos, ¿o no? Repito, nuestra conexión con este plano existencial es a través de los sentidos. Sin los sentidos no tenemos conexión con el mundo. ¿Bien? La vista, el olfato, la audición, sí, el oído, lo kinésico táctil, el movimiento y el tacto son los sentidos. Entonces, que recepcionamos toda la información del mundo a través de nuestros sentidos. Se recepciona a través, ya tuvieron fisiología, ¿cierto? A través del sistema periférico, ¿no? Nervioso periférico y va a nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Al cerebro. Específicamente, esto es de neurociencia, específicamente sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que se dedica, se ocupa a analizar, recepciona toda la información, es el primer lugar donde se recepciona, que es, y se analiza, que hablando de psicología, y lo deben haber visto, el aparato psíquico de Freud se relaciona con el consciente. ¿Se acuerdan del aparato psíquico de Freud? Consciente, subconsciente, inconsciente. Bien, las actividades del lóbulo frontal se relacionan desde la psicología con la conciencia, los estados conscientes. Bien, entonces, observar, es poner todos los sentidos al servicio del lóbulo frontal. Porque hay muchas veces, la mayoría, les diría, y más hoy en día, que hacemos cosas o la información viene y no pasa por el lóbulo frontal, no pasa por la atención, puede pasar por el subconsciente o directamente pasa de largo, incluso. No, yo no vi eso. ¿Bien? No lo capté, no es que no me pasó por al lado, no lo vi, o sea, no lo capté, ¿bien? Con la atención. La habilidad cognitiva que se relaciona con el lóbulo frontal es la atención. Entonces, la atención es ese estado de conciencia, yo pongo todas mis luces ahí, en algo, ¿bien? Para observar y analizar y procesar. De ahí el lóbulo frontal recepciona toda esta información y depende, como que clasifica, manda a distintas partes del cerebro de acuerdo al tipo de información. ¿Bien? Una vez procesada. Obviamente, repito, no toda la información que nos viene la captamos. Primero es imposible. Es imposible captar la cantidad de información que nos viene. Segundo, eh, vamos a captar la información a partir de otros aspectos como lo que nos interesa, lo que nos gusta, por ahí herramientas conceptuales para poder detectar eso. Si yo no tengo herramientas conceptuales, hay cosas que no las voy a, para eso no me voy a dar cuenta, no las voy a detectar porque carezco de herramientas conceptuales. Por eso es tan importante el desarrollo del cerebro, ¿sí? Bien. Por ejemplo, un error conceptual, o sea, por la falta, eso se le llama en sociología privilegio epistémico o injusticia epistemológica, cuando uno carece de herramientas conceptuales para captar algo, como por ejemplo la violencia de género, por ejemplo. Si yo no capto que esto sucede, si no tengo herramientas conceptuales para poder captar, ¿bien? Bueno, y así todos los fenómenos. Bien, volvamos al concepto de observación y vamos más específico a la ciencia. Miren, yo siempre digo, la observación es el método por excelencia en investigación. Está a lo largo de todo el trabajo de investigación. Nada más que utiliza distintas herramientas de acuerdo a qué etapa en la que estoy, pero está en todo momento, ¿sí? No es como, no piensen que se utiliza en un solo momento, bien, porque acá en la clase tienen la observación como instrumento de recolección de datos. Bien, tomo esta figura porque me parece que es la que mejor representa lo que es la investigación en sí y la observación. Entonces, como podemos decir que la observación es inherente a todo proceso de investigación, literal.
en todo momento. Bien, nosotros, ¿qué vemos ahí? ¿Qué ven? Un iceberg. El iceberg. Un iceberg. Bien. Lo que está en la superficie es lo que todos vemos, ¿no? Lo visible, lo fácil que es visible a cualquier, digamos, percepción, interpretación. ¿Se acuerdan de que hablamos del objeto, el sujeto, la realidad, ¿no? Y esta subjetividad. Bien, nosotros acá estamos paraditos mirando el iceberg. Obviamente que tenemos una foto integral, pero pensando, ¿no? Desde la realidad que nosotros podemos ver desde arriba del agua. O sea, así no podemos. Esto es una, obviamente, es una artificialidad. Pero nosotros estamos por arriba del agua, entonces solamente vemos la parte superficial del iceberg. Que es, repito, lo que vemos, lo que está a simple vista, lo que está accesible, ¿sí? Para poder interpretar la realidad. Pero la verdad es que la realidad no es solo lo que se ve, sino que es mucho más profunda. Hay un trasfondo mucho más grande. Siempre los trasfondos son mucho más grandes de lo que poquito que se ve. ¿Bien? Entonces, ¿qué es investigar? Investigar es, ok, veo, ay, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es un pedazo de hielo? ¿Qué será? ¿Tierra con hielo arriba? ¿Por qué está flotando? ¿Por qué está en medio de la nada? ¿Sí? ¿Será una montaña abajo y que sale? ¿Habrá una plataforma de metal sosteniéndolo? No lo sé. Bien. Yo solo veo lo que hay ahí. ¿Qué puedo decir? Sí, no, es una montaña, puedo decir. Bien. Bueno, voy a comprobar si eso es la punta de una montaña. Me pongo el traje de buzo y me meto debajo del agua. Y eso es investigar. Investigar es introducirme en áreas de conocimiento de ese fenómeno que no son fácilmente visibles. Bien, entonces, repito, investigar es ir más allá de lo que se ve a simple vista. A simple vista puede ser el planteo problemático. Bien, bueno, pasa esto, uy, ¿por qué pasa esto? Bueno, tenemos que solucionarlo, bueno, pero tenemos que saber por qué pasa esto para poder solucionarlo, ¿o no? Bien, entonces, investigar es eso, meterme en las profundidades de ese fenómeno, de esa persona, de esa cabeza, de lo que sea. Bien, ahora, acá voy a hacer una analogía, aprovecho, yo les dije que iba a seguir trabajando sobre los enfoques metodológicos quanti-quali, entonces les pregunto, a partir de lo que ustedes ya saben y hemos visto sobre estas diferencias metodológicas de estudios cuantitativos y estudios cualitativos. Yo tengo dos opciones acá. Digo, bueno, me meto acá un poquito más debajo del agua y miro, trato de mirar, ¿no? La totalidad acá de... O sea que podría decir que es un estudio más superficial. O puedo introducirme más al fondo, corriendo riesgo mi vida, porque ustedes saben que mientras más profundo voy en el océano, ¿no? Puedo morir ahí en el intento por cuestiones de presiones, ¿no? De diferencias de presión. Entonces, bueno, voy un poco más profundo, pero bueno, miro solo una parte, ¿no? Para tener son dos tipos de estudios distintos. Este que voy profundo y miro una parte nomás acá y este que voy más superficial, pero puedo, supónganse, darle toda la vuelta al iceberg. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál sería el método quali y cuál sería el quanti? El cuantitativo sería la parte de arriba, ¿no? Y el cualitativo el de abajo. Porque era como que el cualitativo era como que profundizabas mucho más en, en las personas, en sus experiencias y eso, ¿o no? Muy bien, Kiara, muy bien, muy bien. ¿Quién más? A ver. Kiara está muy rápida, ¿no? Es como, bien, ¿se comprende lo que dijo Kiara? Los Sí, estudios. No, profe. profe, no lo entendí. Pasa que es muy rápida, Chera, no lo entendí. Kiara, es rapidísima, te juro, es Sí. rapidísima. Sí, Kiara, volvé a explicar. A ver, o con otras palabras. No, no, ya no me sale. Ah. Más técnico, Chiara. Mentira, tío. No, bueno, eso, Con Por un porque favor, viste usa un que ejemplo, ¿no se vocabulario te más ocurre un científico. ejemplo? ¿No se te ocurre un Dale, Chera, ejemplo? vos podés. ahí mi amigo Agustín tiene un ejemplo. No, dale, vos podés. Dijo que, claro, dijo que no entendió. Ay, no, profe, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo. Bien. Dale, dale, ya se quemó la lamparita ahí. Se me apagó el foco. La inhibieron, o la inhibí yo, no sé. Bien, se inhibió Kiara.
Miren, ejemplo, un censo poblacional es un estudio cuantitativo o no. Se envían cuestionarios, bueno, si bien más allá que pueden ir también, bueno, eso ya creo que medio murió, de esto de ir, creo que más en las zonas rurales van las personas, los encuestadores, pero son datos, se relevan datos, ¿no? Pues supónganse, de qué material está hecha la vivienda, tienen cloaca o inodoro, cuántos ingresos salariales hay en la casa, quiénes estudian, bueno, cuántas personas habitan, ¿no? Son todos datos que es, obviamente, al hacer un estudio en toda la Argentina, eh, digamos, queremos acercarnos a la realidad social de la Argentina, ¿no? Obviamente que todos estos estudios nos pueden dar un panorama de acercamiento, que obviamente es mejor algo que antes que nada, ¿cierto? No saber nada de la familia argentina. Pero entonces me brinda un panorama, un acercamiento. Es un estudio cuanti. ¿Por qué? Para que sea un estudio quali, ¿qué tendría que hacer ese censo? Ir a cada casa, ¿no? Yo sentarme, me siento, bien, y preguntarles, ¿no? Con los ingresos que tienen, ¿les alcanza para cubrir las necesidades básicas del mes? ¿Cómo se sienten con su calidad de vida? ¿Son felices? ¿Se sienten conformes, felices con, no sé, bien, con los impuestos, no sé, lo que quieran, bien? Pero ya me tengo que poner a preguntar como ya cuestiones mucho más profundas y no solamente con estos datos duros que me dejan desde un nivel superficial, pero por lo menos me da un panorama. Imagínense que realizar ese trabajo más en profundidad, ¿cuánto tiempo nos llevaría relevar? Se puede hacer, ¿no? Sí, obviamente, pero ¿cuánto tiempo puede llevar ese estudio para contemplar la totalidad o por lo menos la mayor parte de la población? Es más, yo creo que en el tiempo que nos puede llevar a hacerlo, en ese tiempo ya los datos que tomé al principio ya me cambiaron, supónganse, ¿no? Entonces como que no es viable, ¿sí? Pero bien. Bueno, Agus, no sé, ¿cuál es la duda ahí con respecto o la estabas molestando nomás a Kiara? Ah, profe, estaba molestando nomás. Ah, listo. Bien, bien. Bueno, voy a la clase acá, lo que tienen de observación. ¿Se acuerdan que habíamos visto, va, no me acuerdo si lo hablé con ustedes, creo que sí, bueno, acá vieron que dice su estructura, o sea, esto siempre temporalidad de duración, esto no hace falta es para que lo conozcan, no hace falta que sepan de memoria porque no hay clasificaciones ni universales, todo depende de los autores, vieron que les dije que es un mundo, ¿bien? Pero ¿qué es lo más importante acá? Como una doble clasificación de lo que es la observación directa o indirecta, ¿no? ¿Habíamos hablado algo de eso o no? La observación directa e indirecta. ¿O qué se les ocurre que es? ¿Cómo sería una observación directa y una observación indirecta? En ciencia, ¿no? Para recolectar datos. ¿Qué, qué puedo utilizar? ¿Qué técnicas, métodos, instrumentos de recolección de datos puedo utilizar para una observación directa, para una observación indirecta? Yo creo que indirecta puede ser como tipo una encuesta. No, Indirecta. Bien, ¿por qué indirecta, sería indirecta, Leo? porque sería a través de otras personas, no en primera persona, creo yo, no yo mismo. Bien, bien. El objeto de estudio lo observo a través de otra persona, ¿sí? De cómo ve esa realidad. Ok, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros más pueden ser indirectos? ¿Y cómo sería directa? Sí, lo habíamos Indirecta, hablado, ahora que me acuerdo. la entrevista también. La entrevista también, muy bien. Bien, ¿cómo sería directo? En directa, no sé, ponerle, puede ser como una grabación o no, no sé, de lo que vamos a estudiar. Poner, estamos estudiando, no sé, una manzana, cómo se pudre, y lo dejan tipo grabando, sería como que queda la evidencia directamente de lo que pasa, ¿o no? ¿Eso sería directo? Sí, creo que sí. Bien, bueno, vos Sí, sabés que para el mí sería tema. indirecto. Bueno, el tema de las grabaciones de la realidad es como, ahí, viste, ahí como entre los autores, porque vos decís, claro, estás observando, pero en realidad Paradigma. estás utilizando algo. Sí, perdón.
Nada, 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 profe, sí. Estaba Bueno, ¿cómo contando. sería eso, Kiara? Directo. Profe, Ponele. En lugar del video, ¿cómo sería? Directa la y observación. algo que estés viviendo Trae en su ese propio tiempo, en auge, el ¿no? momento, en tiempo real, de forma ahí, Perfecto, al lado perfecto. presencial. Bien, es uno de los recursos más utilizados. O sea, yo puedo tomar, supóngase, hago la observación porque recuerden que para observar un objeto de estudio, ¿cómo yo me acerco a esa realidad? Utilizando diversos instrumentos, ¿sí? Distintos métodos de observación para que esos datos, después junto todos los datos, ¿sí? Y los que se replican son los válidos. Bien, entonces directamente es esto después que van a ver la observación participante o no participante, esto de ir y observar, pero directamente voy, ¿sí? Es como que me camuflo con, voy a observar una clase, ¿no? O viene alguien acá a observar la clase y no puede estar con la cámara prendida, tiene que estar con la cámara apagada y, o sea, no tienen que intervenir en el hábitat habitual de, porque quiero observar la realidad como se da. Imaginémonos en un aula, ¿no? Física. Y entra un X para ustedes, un X por la puerta y se sienta a un costado. Se van a ver como afectada la cotidianidad de la clase, se va a ver afectada por un extraño, una persona extraña. Entonces es muy difícil la observación directa en ese sentido. El investigador es como que tiene que ser invisible en realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es Profe, sumamente común en investigación y sobre todo social, sí, perdón. Entonces podríamos decir, por ejemplo, el experimento de Milgram se podría decir que era de observación directa. exacto, observación. Estaba oculto no me acuerdo, el doctor creo que era Milgram también, el nombre estaba del otro lado Bueno, de la pared, digamos. es como hacen, no sé si han escuchado las cámaras Gesell en la justicia. Bueno, es eso, ¿vieron el vídeo? ¿Vieron? O las películas que sale la policía, ¿vieron detrás del vídeo que no se ve, que es un Mm, espejo? Claro, eso es observación directa, exacto, pero es para eso, para no afectar o manipular las variables. Ahí habría manipulación de variables. Bueno, Pero en cierta manera las personas que están adentro saben que lo están observando, profe. no, no En el sé. de Milgram la gente no lo sabía, No, es que se supone al que no se tiene parecer. que saber, claro. Nosotros No porque hoy hemos visto muchas específicamente películas no, que muestran eso. Ahora no sé, pero creo pero, que uno profe, como... acá hay un Instagram de Minuto Fueguino que suben lo de las cámaras GESEL de cada ¿En juicio. serio? Sí. No sé si eso, no sé, no, desconozco la legalidad, pero que yo entiendo que no debería ser. Es algo No, suben privado. el juicio, en realidad. No Ah, suben el la cámara que juicio. Ah, Tengo pero que pagar. una cosa es el juicio y otra cosa es la cámara Gesell. Claro, no, eso es privado. Claro. Imagínense cómo sería una cámara Gesell, o sea, o algo así. Que pongan una cámara sin que nos avisen en cada una de nuestras casas y nos filmen sin nuestro consentimiento y que nosotros no sepamos. Es una invasión a la privacidad tremenda. Bien. Bueno, ¿qué les iba a decir? Se me fue. Bueno, en eso, Agus, el experimento Milgram, que ya lo vamos a saber, había observación directa y hay observación indirecta a través. Mm. También. ¿La identificás a Profe, través de y qué? otra, ¿cómo? En el Milgram. Esa Sí. experimentación, observación directa, pero también hay observación indirecta ahí. ¿Identificás cuál es el instrumento? Creo que sí, porque también ¿Cuál? está el científico que le dice al muchacho cuáles son las descargas eléctricas que le tienen que dar, y hay otro atrás que está mirando sin que sepa que está en el medio. Yo creo que la parte indirecta es esa, porque el tipo le está diciendo, bueno, ahora 30 de potencia, ahora 40, ahora 50, y No, así al se lo tipo, va nadie le subiendo. dice nada. Eso le explicaron, tienen los numeritos. ¿Cuál sería? No, no es el hombre, lo indirecto. ¿Cuál es el indirecto ahí? Pensá. Hay una escala. Ah, una escala. Claro. No sé, el tipo que está actuando, digamos, el de la descarga. No, el instrumento, ese es el observado. O sea, es el Sí, sujeto, es la unidad que ya lo vamos a ver. Es a través de quién se observa qué tan obediente es la persona, ¿sí? Las personas. sí, El instrumento indirecto ahí sería viste que va el tablero que va aumentando las cargas, o sea, es eso, el instrumento ahí utilizado en forma indirecta para observar indirectamente es la medición hasta qué nivel llegó de descargas. ah, claro. ¿Bien? Ah, ok. ¿Bien? O Sí, sea, ahí sí. tenés un dato, a qué nivel llegó cada persona, es el dato, el instrumento de observación indirecta. Y el directo es lo que ven así, los ojos, ¿no? Directamente. Mm. Bien, ya lo vamos a ver, el resto no se preocupen. Bien, ¿qué les iba a decir? Ok,
¿Se entiende entonces lo que es la observación directa e indirecta? Ahora, si yo les pregunto, nosotros en educación física, está bien, si analizamos u observamos, investigamos conductas, podemos ir como, ¿no? Con nuestros propios ojitos. Pero también en educación física tenemos un montón de variables y componentes y dimensiones de análisis que pasa por adentro del cuerpo, más desde lo fisiológico, ¿o no? En entrenamiento, ¿por qué ustedes ven fisiología y fisiología? ¿Y por qué ven tanta anatomía? Porque está este componente, el cuerpo es un constructo, ¿sí? No es solo movimiento en sí o motricidad en sí, sino también hay toda una cuestión fisiológica y que interactúan, o sea, todo el tiempo, son parte de un todo. Entonces, si pregunto, digo, bueno, yo quiero observar cómo los niveles de glucemia afectan al rendimiento deportivo o al bienestar deportivo, lo que quiera. ¿Qué me dicen? ¿Cómo hago para observar eso directamente? ¿Mm? Y como Y a indirecto. través de un estudio que calcule la glucemia y según pidiendo Bien, alguna, que haga alguna actividad o cómo funciona. Porque sí, bueno. es todo un constructo. Sí. Bien, voy a tener que utilizar dispositivos para la observación directa, dispositivos, ¿no? Que me ayuden voy pinchando, voy midiendo los niveles de glucemia en determinados momentos, pero eso es una observación directa, pero, ¿no? O sea, ya necesitamos de otros niveles, de otros implementos, que se utiliza un montón en, en educación física, en evaluación deportiva, sobre todo para lo que es la comercialización, que obviamente donde más plata hay es en el fútbol. Entonces, un club, antes de comprar un jugador, y eso lo hacemos nosotros. Manda a evaluar. Primero, ustedes se van a comprar un auto usado, no sé si lo hacen, decir, bueno, tienen un mecánico amigo, llevan al mecánico para ver más o menos en qué estado está el auto. Iván se ríe, pero es así. Agustín, Agustín. Es así. Profe, Agustín, Agustín. No, profe, yo me compré un auto, por eso lo Sí. hice. Me compré un Ah, auto y está ahí está en el quirófano el auto. Está con el mecánico amigo. claro, ¿viste? Es como, claro, te lo compras, no lo llevaste a tu amigo a mirar antes el auto. Sí, lo llevé. Ah, Y dijo, también. Hay que Bueno. hacerle cositas, era bastante cositas, pero Ah. bueno. Bueno, bien, un jugador es lo mismo, ¿bien? Entonces nosotros hacemos, no sé si sabían, pero es parte de nuestra profesión, hacer todos los análisis, digamos, para valorar incluso hasta la potencialidad fisiológicamente de ese jugador, ¿sí? No solo desde las habilidades y las destrezas motrices, sino desde a nivel orgánico. Bien. Supónganse, no sé, justo el jugador, ¿qué pasa, no? ¿Cuántos jugadores han fallecido? Tiene un problema en el corazón que no se detectó antes o apareció después, ¿no? Entonces, imagínense lo caro que puede salir, digamos, que compra un jugador y que después no puede jugar. ¿Bien? Bueno, en fin. Bueno, ¿quedó claro, más o menos claro el concepto de observación? Sí. Sí, Bien, más o menos. Yo quería preguntar, ¿viste sí, el laburo que tiene el antropólogo, por ejemplo? sí, Que es un estudio más de campo, ¿viste? De meterse sí. en el objeto de estudio, lo que va a analizar. ¿Eso qué sería? ¿Sería observación directa? Bueno, Porque también pasa lo mismo, ¿viste? Que habías dicho el ejemplo ese de si bien entra alguien en el curso, alguien X, porque... sí. Eso ya lo van a ver en metodología 2 porque es quali. La antropología en la ¿Cuál? antropología utiliza, viene más de las ciencias sociales y humanas, entonces utilizas métodos con enfoque cualitativo. Y ahí entramos en un montón de diseños que son específicos del quali. Por Ah, ejemplo, lo que es el antropólogo o la antropología utiliza sobre todo lo que es la etnografía. La etnografía es un método, es un diseño de investigación eh, en el cual se utiliza para estudiar grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo, creo que les conté esto, por ejemplo, de hace varios años un investigador quería investigar ahí la interna, cómo se manejaban la barra brava de River. Entonces iba este investigador y convivía con ellos, o sea, no en su casa, sino en todas las reunidas y todo lo que hacía actividad como grupo. La etnografía es eso. El investigador literal se va y se interna. Ponele a vos que vos querés investigar una tribu de no sé qué, del Amazonas. Vos vas y te vas a vivir con ellos por una temporada. Esa es observación participante, se le llama.
Entonces, porque ¿cómo analizar, cómo investigar un grupo social desde afuera? Me tengo que meter, ¿bien? Con todas sus complejidades. No es que no hay manipulación de variables, simplemente eso se le llama observación participante. La no participante es esta que yo entro al aula y me camuflo con la pared. Me pinto toda de blanca para que me pongo ahí para que no me detecten. Esas no participantes y participantes, pero son diseños de investigación. Repito, es no experimental, pero es un diseño de investigación de... Profe, Sí, sí, van. vio que, no sé, no sé si hace cuánto, si este año fue o el año pasado, que salió como noticia de que habían dos espías rusos Ah, en Argentina, algo así. sí, claro, ¿Eso cuál sería entonces? exacto. Sí, total, chicos. Pero es que la investigación no es solo, no es del mundo de la ciencia. O sea, todas las acciones de investigación se aplican a todos, desde el Estado, la policía, de todos lados. Las empresas hacen muchísimo estudio de mercadeo, muchísimo. Y toda esa es investigación. Son distintos tipos y diseños de investigación. La investigación es para todo, literal. Bien, miren, esto en lo personal, tengo un problema personal. No sé qué es mejor. Bueno, nada, aplico hipótesis A, hipótesis B e investigo. ¿Sí? Hay un método, bien, digamos, acercarnos a esa verdad, a esa realidad. ¿Sí? Eso es lo que hace el método científico. Después, ¿cuál es el contexto? Y bueno, ¿cuál es la finalidad? Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Vamos a los otros. ¿No? Bien. Bueno, vamos a la clase 9, que es más compleja. ¿Bien? Pero tenemos a favor que uno de los conceptos es variables, que los veníamos hablando, ¿cierto? Fíjense que acá en las clases recién acá aparece variables. Nosotros venimos hace rato trabajándolas o no. Yo creo que más o menos el concepto variable. Bien, objetivos. Conocer características y requisitos básicos para la formulación de hipótesis. Vamos a ver lo que es hipótesis, distinguir los distintos tipos de hipótesis. ¿Por qué decía variables? Porque las variables es parte de la hipótesis y parte de todo en realidad. Las variables son las B, digo yo. Bien, después, esto es con respecto a hipótesis, vamos a distinguir entre definición conceptual y operacional de las variables y que se acuerdan que yo les había dado, si no recuerdo mal, del capítulo 9 de Hernández Sampieri, que estaba ahí el concepto de operacionalización de las variables. Y ese tema es más complejo. ¿Y por qué lo trabajo acá? Es simple, porque yo trabajo con tesistas, incluso de otras carreras, y llegan al momento de las tesis y no saben lo que es la operacionalización de las variables, y es un problema. Bien. Bueno. Vamos a la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, chicos y chicas? ¿Qué es una hipótesis? ¿Te puede decir que está previo a lo que es Es, colección de datos y analizar datos? Bien, es algo previo. Es parte del momento proyectivo, del primer momento, cuando yo armo problema, pregunta, problema, hipótesis. Es el tercer elemento en esa columna vertebral. Bien, entonces, dice Leo, se construye antes de la recolección del trabajo de campo. Ok, pero no me han contestado qué es. ¿Qué es una hipótesis? Una explicación, digamos, que se da. eh, Sí y no. ¿Por qué no explica? En la lógica, sí. En lo técnico, no, porque la explicación viene después del análisis de datos. Yo no puedo explicar algo que no conozco. ¿Bien? Vendría a ser Entonces, ¿qué es, Jazmín? Sí. como una introducción, digamos. Mm, Te mm, mm, presenta mm. las variables, el objeto de estudio, digamos, lo que se va a investigar, por ahí cuál es el problema también. Bien, a ver, vamos a la construcción técnica que dice Agus, que tiene los mismos elementos que el problema y el objetivo. La relación entre las variables, todo ese contexto y anclaje temporal y espacial, pero tiene algo más que los otros no tienen, la hipótesis. Y tiene que ver algo con lo que dijo Jazmín. Tiene un elemento más. ¿Qué es?
Por algo es un elemento distinto, aporta algo más. Puede ser que Una esté con la suposición. variable, profe. ¿Cómo? Que esté junto con la variable en la hipótesis con la que se va a estudiar. Que esté junto con las variables. Sí. Que Tiene se va a las estudiar. variables. Tiene las Sí. variables la hipótesis. Ahí vamos a hacer ejercicios. Las variables son parte de la hipótesis. Una suposición. Bien, Jazmín, una suposición, un presupuesto, algo que yo creo. ¿Por qué todas las manzanas en el mundo serán rojas? Mi respuesta va a ser, según mi empiria, digo, sí, mi hipótesis va a ser, todas las manzanas en el mundo son rojas, porque yo siempre vi rojas. No, no entendí, profe, tipo como una predicción. Exacto, una predicción, pero en realidad es lo que vos crees que Como va a pasar. una explicación tipo provisional, podría ser. Muy bien, Gaspar. Es lo que ustedes creen. Cuando yo veo esto, digo, ay, ¿por qué? Supónganse, ¿por qué nos fue a todos mal en el examen? ¿No? ¿Por qué todos desaprobamos parcial? Y sacamos una hipótesis. Y el profesor no debe explicar bien, ¿no? O el profesor hizo tal cosa. Pero no sabemos si eso es así. Creemos que lo que está causando esto es esto. Pero tenemos que ir a comprobar si esa hipótesis es real o no. Pero es lo que yo a simple vista creo que esto pasa por esto. ¿O no? Todo el tiempo estamos largando hipótesis, ¿o no? Las opiniones, en cierto, para mí ver, o sea, desde un conocimiento vulgar, son hipótesis. Recuerden que ese pasaje entre el conocimiento vulgar y el científico es esto. Parto de una presunción, algo que creo que está sucediendo, ¿sí? Por tal cosa. Pero tengo que comprobar, tengo que pasar por el método para ver si esto es real, si es real o subjetividad pura. ¿Bien? Entonces, es una preposición, es una presunción. Siempre se redactan, bien, vamos a ir a la parte más técnica ahora, pero ¿se entiende? Es lo que responde mi pregunta de investigación. Es la respuesta de mi pregunta de investigación. ¿Qué relación existe o se establece entre las habilidades cognitivas y las habilidades motrices en el profesorado de educación física? Bueno, va a ser la respuesta a eso, ¿no? Se relacionan positivamente, no se relacionan positivamente, se relacionan de esta forma, es indistinto, no sé, una nos afecta a la otra, ¿bien? Bueno, ahora vamos a la parte más técnica. Avanzo y vemos todo a ver si ahí se comprende bien la hipótesis. Las hipótesis es un mundo, hipótesis también, es todo un mundo, pero bueno, dentro de las clasificaciones más básicas, que es lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos hablado, acá dice alcance del estudio, que tiene que ver con los tipos de diseños? ¿Se acuerdan que les había hablado con respecto a cuánto se sabe ese conocimiento de este problema que voy a investigar en el mundo, a nivel de ciencia? Entonces, de ahí tengo las categorías de exploratorio, descriptivo, acá está al revés, explicativo y correlacional, o sea, dentro de la lógica del no saber nada a saber mucho bien de este conocimiento. Las hipótesis también. Las hipótesis van a seguir la misma línea lógica técnica del diseño de investigación. Bien, porque la hipótesis es parte de esta construcción entre la pregunta, el objetivo y la hipótesis. Y de ahí digo, bueno, esto lo voy a investigar toda esta forma. Entonces, lógicamente, la hipótesis va a ir en la misma línea, ¿sí? Entonces, si yo tengo un estudio de corte descriptivo y explicativo o descriptivo y correlacional, mi hipótesis también va a ser descriptiva. Ya vamos a ver los distintos tipos, pero va a seguir la misma línea, ¿no? Descriptiva, como dice ahí, de describir, esta que, cómo es, qué relación se establece. Bueno, mi corte, mi diseño va a ser descriptiva y explicativa. Entonces mi hipótesis va a ir, bueno, qué relación no va a ser simplemente positiva o negativa, sino ya va a describir, bueno, se relacionan de esta forma, bla, 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 bien, va a ser más argumental. Bueno, y así, correlacional, ¿sí? Esto pasa, esto por esto. Todos los alumnos del profesor de educación física desaprobaron porque el profesor a tal cosa. Bien. Causales, bueno, también causales eso, ¿no? Causa-efecto. Pero no se preocupen. Pero en cierta forma es esto. Yo tengo tipos de investigaciones, vamos a ver estas cuatro que son las más básicas, 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 pero repito, hay un mundo. Bien, hipótesis de investigación, entonces, repito, es la que responde a la pregunta de investigación. Es mi hipótesis principal. También, vieron que tenemos preguntas general, preguntas específicas, objetivo general, objetivo específico. Voy a tener hipótesis general o principal, ¿sí? Y otras hipótesis que ahí vamos a ver.
Entonces, voy a explicar esto brevemente y vamos a ir a un ejercicio. Ustedes me van a ir ustedes construyendo las hipótesis, ¿sí? Con mi ayuda. Hipótesis nula es la que niega. Supónganse, yo digo, bueno, todas las manzanas en el mundo son rojas. Ok, tengo que formular una hipótesis contraria, porque supónganse que no todas las manzanas en el mundo son rojas. ¿Y qué hago yo? Entonces, mi hipótesis nula es la que niega esa. Entonces digo, bueno, las hipótesis siempre se formulan en afirmativo. Entonces no voy a decir no todas las manzanas en el mundo son rojas, sino voy a decir, bueno, las manzanas en el mundo, hay diversos colores de manzanas en el mundo. O hay tres colores, o hay tal y tal color. No importa, ¿bien? Pero es como la contraria a mi hipótesis principal. Hipótesis alternativa, como dice, ¿no? La palabra, bueno, hay manzanas verdes en el mundo también. O hay manzanas, no sé, lo que sea, ¿bien? Hipótesis estadísticas, ahí vamos a ver, vamos a lo concreto. Bueno, y vamos a un ejercicio. Y ustedes acá me van a estar diciendo los datos. A ver, vamos a construir un problema de investigación, una pregunta, a ver qué se les ocurre, lo que quieran, pensando en esta relación entre dos variables y el anclaje, ¿no? Temporal. Puedo decir uno, no Problema de sé si está. investigación. ¿Cómo? eh, Puedo decir uno. Dale. Eh, o sea, la cantidad de kilómetros que va a correr una persona acá en el río. O sea, después la formulamos, pero la idea es, la cantidad de kilómetros va a ser la misma de un corredor de running en el verano que en el invierno, acá en Río Grande, ¿no? Tierra del Fuego. Bien, para ordenámela. Es la misma, pero voy por la parte del tiempo. No sé si se entiende. Está bien, ¿cuáles son las variables ahí para ordenarla, para hacerla Sí, más ordenadita para que se entienda mejor? verano e invierno. Ok, entonces, ¿cómo puede ser todos? Esto para todos, ¿no? Una construcción en Es como colegio. que me está ¿Cómo? costando. Sí, ya sé, Claro. ordenarla, ¿Cómo, sí. tendría, La idea se tendría que entiende, ser ¿o no? cómo tendría que ser como el rendimiento de una persona que hace running en el verano y en el invierno? A ver, ¿cómo el rendimiento? No, ¿Cómo es? ¿Cómo, O- cómo es el rendimiento? esperen. Leo quiere, No, yo es lo que entendí. para mí sería Dale. cómo el invierno y el verano influyen en el rendimiento de un Los deportista. running. Porque en Claro, realidad el trabajo va a ser afuera, no adentro, porque adentro todo entrenamos. La idea es que sea afuera, porque Bueno, tenemos Claro. el fenómeno del clima, el clima. bien. Miren, acá también, ¿se acuerdan que les dije que hay una formación técnica con respecto a las palabras, ¿no? Después hay otra formación específica, digamos, lo que es la investigación en educación física, y después hay otra formación específica en lo que es el lenguaje científico, que es un lenguaje más formal, ¿bien? Entonces también vamos a tener que ir trabajando en eso. Se Entonces, me ocurre una también. a ver, a otra. ¿Influye el cambio de estación en el Bien, rendimiento de los bien. runners? Crack. Por ahí va, ¿bien? Exacto, porque en realidad queremos saber no cómo, sino si impacta, o sea, si modifica de alguna forma o cómo afecta. Hay lenguaje técnico que no es ni de educación física ni de los elementos técnicos del método, sino hay lenguaje como, ¿no? Cada mundo tiene su propio lenguaje. Bien, entonces hablamos de afectación, de impacto, porque ya nos decimos, ya no es una cuestión ni positiva ni negativa, impactar o afectar, es decir, bueno, a ver, esto afecta en algo, entonces de ahí un mundo, cosas positivas, cosas negativas, ¿no? Bien, entonces hablamos, bueno, ¿cómo habías dicho, Agu? ¿Cómo afecta o afecta? ¿Influye el cambio de estación en el rendimiento de, no ¿Cómo sé, de los influye o runners se sería? influye directamente? Yo dije, me arranqué, influye el cambio de Dale, estación influye, afecta, impacta, son palabras, ¿no? Perdón, influye el cambio de estacional. estación. Sí, Lo hago así porque, miren, también en esta construcción y sobre todo el cuanti, mientras menos palabra utilice, mejor. Es una cuestión tiene que ser clara. No tengo ajá. que estar yo como investigador explicándole a la gente lo que quise poner. Entonces, tiene que ser lo más claro y conciso posible. ¿Influye el cambio estacional en él? Rendimiento. Yo dije runners, pero no sé si tiene otro nombre los que saben acordar. Atletas por ahí, capaz. Rendimiento para, primero, ¿qué tipo de rendimiento? ¿Cognitivo, afectivo, psicológico, El rendimiento físico, físico? ¿Qué más?
¿Qué le decimos? ¿Corredores? Dame sale ¿Runners? ahí. Esperen que agarre los Corredores. corredores. Ahí ve, sale. Bien. ¿Influye el cambio estacional, perdón, el rendimiento físico en De los corredores? corredores. En corredores. En corredores, ¿qué más? ¿Qué más me falta ahí? En corredores de Tierra del Fuego, de Río Grande, Tierra del Fuego. Bien. Río Grande, bueno, Tierra del Fuego, no, Río Grande en, ¿qué más me falta? Argentina. Mm, ¿No? puedo poner Argentina también, pero no lo vamos a poner para no agregar, es porque ya está, digamos, Río Grande. Lo espacial ya está. ¿Qué me falta? Lo temporal, el tiempo en el que lo estudiaste. Ah, Bien, 2025, listo. Ahí tengo todos los elementos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo tengo más o menos las palabras para poder identificar, que esto es lo que tienen que hacer en el trabajo. Identificar, y lo tienen en el desarrollo de la clase 9. Identificar los elementos de esta construcción problemática. ¿Bien? ¿Cuáles son las variables acá entonces de estudio? El cambio estacional y el rendimiento físico. Bien, vamos, no, vamos a ponerlos al lado. Cambio estacional y rendimiento físico. ¿Qué más? El otro elemento. Unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis ahí? no sé si sería una en particular, pero por ahí, Es como Leo una. había hablado de los tiempos en los que corren, si varían. Esos son, que también lo tienen en la clase de la esperación de extinción, es una variable, ahí el tiempo es una variable estudio, supónganse, que esta es la pregunta problema general, ¿no? Yo ahí el objetivo va a ser, supónganse, indagar, describir, ¿no? Determinar el cambio estacional, no, si influye el cambio estacional en el rendimiento físico en el corredores, ¿bien? Ese va a ser el Y objetivo. profe, Va la a ser unidad sería lo físico entonces, físico. No, Sería el el sujeto. tiempo Agus va a ir en los específicos, porque él por lo que nombró incluiría entonces en un, ya vamos a ver, no quiero darles tanto, vamos, partamos por lo más fácil. No, no es lo físico, Mati, porque lo físico es ya una variable. Ninguno de los elementos, o sea, se replica, digamos. Una cosa, las manzanas o los huevos no es la harina, ¿bien? ¿Cuál es la unidad de análisis? Si quieren, se los voy marcando, a ver si me deja. Ah, qué genial, me deja marcar. Vamos a ir marcando por colores para que nos ayude un poquito mejor. Las variables son las amarillas. Bien. No miren las que ya están tildadas, porque no es. Miren lo que me queda. ¿Cuál es la unidad de análisis ahí? O vamos a ver, el ¿No anclaje sería temporal y el sujeto espacial. en sí? ¿Quién? ¿No ¿Qué? sería el sujeto en Profe, sí ¿no la unidad sería? de ¿Y quiénes son los análisis? sujetos acá? Sí. Los Corredores. Los corredores. corredores. Bien, muy bien. Los corredores. Se les llama unidad de análisis Ah, ok. porque son las personas, en este caso, a través de quienes yo ¿Obtener respuestas? voy a observar el fenómeno de estudio, el objeto de estudio, que es el cambio estacional y el rendimiento físico. Bien, corredores. Bien, ¿y el anclaje temporal y espacial cuál es? Lo voy a marcar más clarito. Es Río Grande Bien, y el 2025, pero sí está. no sería tener que poner una fecha más específica, porque Leo había dicho el invierno y el verano. ¿No sería entre diciembre y septiembre el estudio? Pero sabemos que en un año Sí, hay tenemos las cuatro. dos estaciones esas que podemos evaluar, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. Eso, Agus, después va a ir en el trabajo, en la descripción, vas a hablar todo eso. Bien, Ah, acá son los ok. elementos duros y técnicos. Sí, eso después vos en el trabajo lo desarrollás y lo explicás en la ¿Eso sería fundamentación como y más todo. general, decís, profe? ¿Cómo? ¿Perdón? General, ¿Qué cosa es general? lo que decía Agus recién. No, ¿qué en el objetivo general o en qué cosa es general? O sea, no que no sea tan específico lo que vamos a estudiar, por así decirlo. Porque en realidad era la idea del verano e invierno. Pero siento que nos fuimos a lo más general, al resultado.
O por ahí se está mezclando todo. Sí, me parece que sí. A ver, esto se le llama preguntas, problema general. Acá no le puse la interrogación. Se llama pregunta general. Ahí vamos al objetivo general. Después en los específicos, lo que pasa es que no quiero ir, sí, pero eso todo el tiempo, eso que hablaban, van los específicos, lo podemos poner, ¿sí? Son variables específicas, se llama, justamente. Objetivo. ¿Cuál podrá ser el objetivo de este problema? Si bien algo yo les dije, pero ¿qué se les ocurre? ¿Con qué empieza un objetivo? Con una teoría. Mm, 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 mm. Estos son constructos técnicos. Es una palabra. Problema, pues. Mm, mm. Ustedes han planificado, ¿no? Clases o actividades en otras materias. ¿Han Sí, planificado? profe. ¿El Bien. objetivo puede ser que sea el rendimiento físico? No. ¿Con qué formulan? ¿Con qué empieza esos objetivos? No, no es que es acá en ciencia. El objetivo en la vida, en todo. Los objetivos Con planificados. alguna meta, no sé, una meta, Chicos, una no sé. palabra. Un verbo. Todo objetivo comienza con un verbo. Bien, estamos hablando de construcción técnica. Bien, ¿qué verbo quieren poner? ¿Cómo armarían el objetivo de acuerdo al problema que tenemos? A ver si ya saben que empieza con un verbo. También hay ciertos verbos que en ciencia manejamos como habitual. Bien, ahí se los voy a decir. Pero ¿cómo empezarían ustedes este objetivo? ¿O cómo armarían este objetivo de investigación? Lograr conseguir, Bien, a ver, lograr y conseguir justamente no son verbos que utilizamos en no ciencia. son muy científicos, ¿Qué pero bueno, podemos, bien, qué podemos decir? Si queremos saber cómo influye el cambio o si influye el cambio estacional en el rendimiento físico en corredores y puedo, no sé, describir, Identificar podría ser, identificar qué son lo que identificar, ofrece. bien, identificar, describir, determinar, explicar, bien. Bueno, no sé, ¿qué determinar. quieren? ¿Determinar? Bueno. Obviamente que no son sinónimos entre cada uno, ¿no? Por eso uno tiene que... Estamos armando esto a modo de ejemplo, pero esto lleva tiempo armarlo. Determinar si influye el cambio estacional y voy a poner todo lo mismo, todos los elementos igual, solamente que le pongo un verbo adelante y le saco el signo de interrogación, porque los objetivos se redactan en afirmativo, ¿cierto? Bien. Hipótesis. ¿Cuál será mi hipótesis acá? ¿Cuál es la hipótesis? A ver, Leo, que el problema es de Leo, así que formule la hipótesis. Si Y formuló yo el puedo problema decir es porque tiene que una hipótesis. yo opino que en el verano eh, Mira, Leo, corrección. Cuando vos hables, no opino, yo pienso. Es distinto. pienso que en el verano Sí. el corredor va a estar mucho mejor en lo que es la parte de su rendimiento físico. Bien. Ah, no. Armemos la construcción técnica de esta hipótesis, que Leo, ¿no? Largó la idea de su hipótesis. Ahora armémosla técnicamente más o menos con esta estructura. O sea que el verano le beneficia. Al corredor, mi hipótesis. Bueno. ¿Cómo se les Yo ocurre? tengo otra, ¿Cuál? A ver. yo tengo una alternativa, para mí no, Bueno, porque en el bueno, verano pero hay pará. muchísimo, en Río Pero Grande hay muchísimo redactemos, movimiento. Agus, vamos Fíjate. de lo general a lo específico. Vamos a lo general. Armemos la primera y después Tengo vamos a otra. lo... Ninguno lo beneficia. Bien. Bueno, ¿cómo sería la hipótesis primaria? A ver, técnicamente. Es una afirmación, una oración hay que formular lo más corto posible y clara. Tengo que tomar las variables que tengo. Recuerden, tienen la misma construcción, nada más que le agrego el desenlace, digamos, el resultado. ¿Cómo? ¿Cómo influye? Podría poner.
Pero ¿Cómo Mati, es una influye el cambio de hipótesis. estación? Es una hipótesis. ¿Y Puede por ser que el qué? cambio Pero él le está estacional haciendo como una beneficie el pregunta. rendimiento físico de los corredores. Pará, ¿quién habló? ¿Iván? Me pareció que habló Iván, pero no lo vi. Sí, Iván, sí, yo le- a ver, ¿o puedes repetir? que el cambio estacional beneficia el rendimiento físico de los corredores. Bueno, beneficia el rendimiento deportivo en corredores y bla, bla, bla. Dejamos ahí. El cambio estacional beneficia, o sea que es benéfico, ¿sí? Porque dice influye, acá dice es benéfico. Es una Según la hipótesis. hipótesis de Leo. Claro, no dice de qué forma ni nada, eso va en otro, después, en el desarrollo del trabajo. ¿Bien? Ok, el cambio estacional beneficia el rendimiento deportivo en corredores. Bien, ¿cuál será la hipótesis nula? Uy, acá parece que la borré la hipótesis nula. La hipótesis nula la van a ver graficada acá porque estoy en Drive y no sé cómo se pone, pero va con un cero, le voy a poner el cero grande, pero en realidad va el cero abajo, con un subíndice. ¿Bien? Se grafica así. Cuando ustedes vean esa imagen es la nula. ¿Cuál sería la nula? La que niega la primaria. Que El no cambio beneficia. estacional no beneficia. Está bien, pero ahí está en negativa. Y me parece fácil. Chicos, yo no puedo creer esto en general, no ustedes, sino en general, como las cuestiones más específicas, como que cuesta, es como, yo creo que son cosas más básicas de construcción de, ¿no? De palabras, fíjense, ¿no? Bien, ¿cómo sería la nula? A ver, niega la otra, pero sin que sea negativa. Variar. A ver, ¿qué? Está Que tirando una palabra, tírame una hipótesis. el cambio estacional va a variar el rendimiento deportivo de los corredores. Bien, pregunta, variar. ¿Es el antónimo en cierta forma de beneficiar? ¿Es lo No. contrario? Pero tiene que tener un antónimo, ¿sí o sí? No, 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 yo no estoy hablando de antónimo. Dijo como que era la contraria a esa. Esa era mi pregunta. No, no, no lo es. No, no lo es. Bien. ¿Cómo yo puedo negar o contrariar la hipótesis principal acá? Podemos Sin poner aplicar tipo como negativos. que, ¿Disminuye? ¿Cómo? o sí, yo pensé eso, o desgasta el rendimiento Bien, deportivo, algo Perjudica. así. bien. Todo lo que quieran poner, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes crean. Ustedes son los investigadores, pero decir, bueno, que tengo que contrariar. Tiene que ser la contraria, blanco o negro, la contraria de la principal. Entonces, el cambio estacional, ¿qué le ponemos? Perjudica, disminuye, ¿cómo decías, Guada, vos también? Desgasta, dije. Desgasta, bueno, dale. Si bien no es exacta, no es lo opuesto, pero, digamos, no beneficia, ¿cierto? Desgasta el rendimiento. Ahí entramos en una profundidad de palabras que no vamos a hacer ahora, eh, porque por una cuestión de tiempos y no es el objetivo. Pero esto lleva tiempo construirlo, obviamente pensarlo, ¿no? Mucho. Bien, ¿cuál será la alternativa entonces? Agus tenía uno, ¿no? No. El cambio estacional condiciona el rendimiento deportivo en corredores. Condiciona el rendimiento deportivo en corredores. Bueno, condiciona ahí es como bastante más amplio. Condiciona de que, bien. Pero bueno, condiciona, ¿sabes qué? Porque puede condicionar positiva o negativamente, digamos, a favor o en contra, ¿o no? Sí. Ponele, condiciona de beneficiar, digamos, no es condiciona, A mi condición también es como que te impone. No de. claro. Porque no Ah, condiciona, eso querés como está. decir, como que es, claro, como es, eso querés decir. El cambio estacional, Yo había condiciona. pensado como que varía en el rendimiento deportivo de los corredores.
Claro, bueno, no importa, vamos a poner así, no importa, igual no nos vamos a profundizar en el problema en sí porque no es el objetivo. Entonces, claro, bueno, vamos a poner eso. El otro, cambio estacional, varía. No, ¿cómo era? ¿Cómo era Guada? El cambio estacional. Sí, dije varía. Ay, no, no me acuerdo. Pero creo que dije varía Sí, pero varía, o sea, no queda, en el rendimiento deportivo. o sea, no, le falta algo a eso, ¿o no? El cambio estacional, Puede ser no afecta. bien, sí, perfecto, ahí está. Nos faltaba eso, ¿no? No afecta el rendimiento deportivo en corredores. Bueno, y así. Bien, ¿cómo será una hipótesis estadística? ¿Cómo se les ocurre? La estadística incluye porcentajes, ¿o no? Piensen. ¿Cómo esto, piensen si quieren en la principal, cómo esto puedo transformar a una hipótesis estadística? ¿Qué ¿A través de dicen? los antecedentes, profe? ¿Cómo? ¿A través de los antecedentes? No, 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 no. Una hipótesis, una afirmación acá de lo que vos crees que vas a encontrar, porque vos sos, este es tu problema de investigación. Entonces, ¿cómo podrías decir esta misma hipótesis o esto mismo que vos suponés de cómo afecta, pero en porcentajes, con porcentajes? Tiene que ser sí o sí ligada con la primera. No, a ver. O sea, pregunto, porque el Sí, cambio sí. estacional beneficia al, no sé, al 80% de los Bien, corredores en... bien, muy bien, Agus. Mm, bien, el cambio estacional beneficia al 80% de los corredores en... Bien. ¿Qué más? ¿Se les ocurre otra hipótesis estadística? También relacionada con las otras hipótesis. Es lo Con todo, mismo, con lo que sumar los quieras, números, es sumar los con el números, o... problema, con lo que quieras. Digo, esta hipótesis no es que está en relación con las otras hipótesis. Las hipótesis están en relación al problema de investigación, ¿bien? No a otras hipótesis. Ajá. Estamos como identificando los tipos de hipótesis nada más. ¿Qué otra estadística? Nacho, ¿se me Podemos está poner que Nacho? el cambio estacional Sí. condiciona el 60% el rendimiento de los corredores. El, bueno, que el cambio estacional condiciona, bien, al 60%. Bueno, y así lo que quiera, ¿sí? Puedo hacer dulce con esto. ¿Bien? ¿Cuál es la finalidad de las hipótesis? Y les pregunto, todo proyecto de investigación tiene que tener un problema, una pregunta y objetivo, ¿cierto? Pregunto, ¿la hipótesis tiene que estar sí o sí? Diría que sí, No, porque Diría es la que base de donde una persona lo va a sí, entender o no, por qué sale. había un cuadrito en la clase, creo que decía que no. Acá en la parte dice, la hipótesis constituye un puente entre la teoría y la observación y su calidad depende de la claridad con que se definan las variables y se sustente en antecedentes empíricos sólidos. O sea, eso dice acá en la clase, ¿no? Bien, vuelvo a preguntar. Mati dice que sí. ¿Es obligatoria la hipótesis en un proyecto de investigación? ¿Tiene que estar sí o sí? No, creería que no. ¿Por qué no? Mati dice que sí porque es la que guía y todo eso. ¿Por qué no, Has? No leí la clase, pero yo creo que tiene que, para mí, no sería tanto un punto de vista de uno, o sea, que a veces no es tan necesario, ¿no? Como eso. Bien, Como que no sé si es tan necesario a veces, dependiendo.
¿Qué? Bien, no es obligatorio que esté la hipótesis, pero es Pasa un, que a veces pienso sí, yo, no tenés mucho conocimiento de lo que vas a estudiar también. bien. Ponele a mí hoy, Agustín, como soy, digamos. Ayer salió una noticia acá que aparecieron 26 ballenas muertas en lo que es la costa de San Sebastián. Ay, qué horror. Y sí. Y yo, Son Agustín, ¿qué orcas, Agus. hipótesis puedo generar de ahí? Si Bien. no sé nada. Bien. Bueno, la hipótesis sí, no es obligatoria, pero como dijo Mati, es súper importante porque me guía todo el proceso de investigación y como yo leo, es este anclaje, esta vinculación entre todo este momento proyectivo que yo armo y metodológico con a la hora de ir al trabajo de campo. Es como yo cuando investigo, cuando me sumerjo en esas profundidades, ¿no? Como dijo Agus, yo de afuera no sé qué hipótesis, no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, cuando me sumerjo, o tal vez digo, "Bah, esto pasa por esto. Me sumerjo, empiezo a investigar, empiezo a descubrir un mundo, chicos. Es como literal. O sea, la investigación nos abre un montón de puertas a poder observar otras cosas que son mucho más atractivas que tal vez lo que yo me había planteado en un principio, incluso. Entonces, en investigación es muy fácil irse, perder el camino, literal, porque ay, esto es mucho más interesante. Eso, no, bueno, si quieren investigar eso, será una segunda parte del proyecto u otro proyecto después. Entonces, es muy fácil perderse en el camino de la investigación. Entonces, la hipótesis es como si fuera, no sé si vieron a Nemo, una parte de la película que sale un pececito muy chiquito que tenía como un coso acá con una lucecita. La hipótesis sería eso, es como, es mi luz, es mi guía. Entonces la hipótesis tiene que estar todo el tiempo. Como dijo Leo, planteó el problema porque él ya tenía una hipótesis. Esto pasa por esto. Bien, entonces es como lo va a tener ahí, que hay que tener cuidado con que nuestra hipótesis también no sesgue nuestra mirada al observarlo, obviamente, porque si yo ya estoy convencida de que esto es por esto, es muy probable que los datos los mueva digamos, inconscientemente, lo hacemos no a propósito, para que me dé la muestra de ese lado. Pero es mi guía, ¿sí? Entonces, no es obligatorio que esté, pero sí es una gran ayuda. Primero, acá fíjense que en estudios exploratorios, cuando no se sabe nada, cuando empezó el COVID a matar gente y que no sabíamos, ¿cuál va a ser la hipótesis? Puedo tener varias, o puedo tener ya, tal vez tener varias hipótesis y decir, ¿vieron? ¿Se acuerdan al principio que esas son hipótesis? Cuando decían, no, China creó a propósito el virus para, ¿se acuerdan? Para vendernos la vacuna. Son todas hipótesis. Ah, Bien, se puede formular hipótesis ahí, pero es como que te entorpece todo, ¿o no? exacto. O sea, en el exploratorio es muy difícil, porque en esto que vos decías, por ejemplo, las ballenas, pues sí, no tengo idea por qué esto está pasando. Y es válido, porque nos falta conocimiento, elementos conceptuales, que es lo que les decía, para poder establecer hipótesis o hacer presupuestos. En todos los demás, sí, van a haber hipótesis, pero igual, yo puedo tener trabajos de corte descriptivo, correlación o no, explicativo, pero sí, sepan que cuando presentan trabajos, o sea, proyectos para hacer, para trabajar justamente para investigar, les van a pedir hipótesis, ¿bien? Es muy probable que les pidan hipótesis. Ah, y ahí, de última, si ustedes no tienen, no se plantea hipótesis porque, o sea, tienen que fundamentar. ¿Sí? Investigar es como aclarar todo lo que uno hace, fundamentar por qué lo hace. Eso le da validez, confiabilidad y veracidad al proceso científico y en esto de acercarnos a la objetividad y salir de nuestra subjetividad. Bien, y por otro lado, fíjense, toda esta construcción que tenemos acá de hipótesis, esto yo voy con todo mi constructo, voy al trabajo campo, relevo los datos, me siento después y tomo, en la parte de análisis de resultados, voy a ir tomando cada una de estas hipótesis y voy con los datos y voy metiendo, contrastando los datos. Esta es válida, esta no, esta sí, esta no. Y así voy construyendo el conocimiento científico. Entonces, por así decirlo, esto vendría siendo como un esqueleto que me ayuda a mí en la generación después de las conclusiones, en la determinación. La conclusión es la única parte donde es puramente lo que el investigador piensa, siente frente a todo después, es el momento final. Y ahí es la generación del nuevo conocimiento. Entonces, si yo ya tengo esta estructura, este esqueleto, es más fácil construir el nuevo conocimiento. ¿Bien? Entonces me facilita mucho
el proceso de investigación, esta construcción de hipótesis. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Profe, mi compañero Agustín tenía otro ejemplo que quería decir. No, ¿Agus? le estaba diciendo, porque estaba hablando de las hipótesis, en esto de Sí, que cuando como que la exploración es muy abierta, entorpece mucho el generar hipótesis. Y a mí se me ocurrió sí. de que acá en Tierra del Fuego hace no sé, bastantes años ya, se perdió Sofía Herrera. No sé si conoce el caso, sé No, lo reconocido, pero no lo escuchó. no. Bueno, en su momento pasó de que había mucha gente que decía, no, porque Sofía está está en la casa de sus padres, o había gente que eran supuestamente videntes, así, que agarraban y soltaban hipótesis, por decirlo de alguna forma, Ujú, sí, y lo que hacían era hipótesis. entorpecer toda la investigación. Sí. Lo único que hacían era molestar. Por Bueno, eso digo, por ahí. esas son las variables, en lo que hablamos de experimentación, siempre van a haber variables externas que ensucian o entorpecen la investigación. Eso más allá del experimento en general. Ujú. Sí, sí. Bien, ahora, ya tenemos todo. Tenemos toda la construcción del momento proyectivo, tenemos toda la parte metodológica, ¿bien? Y el último paso de la parte metodológica, nosotros no hemos visto otros elementos como muestra, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, no, no estamos yendo en orden, pero no se preocupen. Yo llego Profe, a lo que es, ¿qué? una consulta. Sí, Nosotros estamos viendo el cambio estacional. sí. También se puede incluir el tema que estamos casi al nivel del mar, lo cual el cambio de oxígeno puede variar Bien, ahí. eso, Fernando, ya lo vamos a ver en las específicas, así como lo que decía antes también no me acuerdo, del tiempo era, sí, la variable tiempo, ahí va a haber una variable geográfica, ¿sí? Con respecto al nivel del mar. Pero eso va en las específicas, ya vamos a ver, Fernando, sí, es parte del planteo problemático, pero ya como, viste, como una variable más interna, por así decirlo, que se decanta de eso, por lo menos en este problema. ¿Bien? Ya lo vamos a ver eso. Bien, yo tengo, bueno, todo este planteo problemático, el marco teórico, tengo todo hecho, listo. Bueno, ya voy a ir a investigar, pero necesito construir los instrumentos de recolección de datos. Ahora, una cosa es si yo utilizo algo que ya está validado. Bueno, digo, voy a utilizar esto, bueno, voy a utilizar una batería de test, voy a utilizar esto, voy a unos químicos, ¿no? Test psicológicos, o sea, hay todo, ya hay cuestiones armadas. Pero si yo digo, no, quiero armar una encuesta en base a esto, fíjense. Podemos medirlo de varias formas. Yo puedo armar una encuesta en los corredores o no. No, no, Leo, ¿qué es tu problema? Podemos encuestar a los corredores a ver si ven si les afecta el Obvio. cambio o no. Sí, obvio. Bueno, para eso no hay, viste, ya armado y validado. Entonces lo tenemos que construir nosotros. ¿Y cómo construyo? Digo, bueno, listo, ahora pregunto. Empiezo a hacer las preguntas que a mí me parecen. ¿Sentís que te afecta el clima a partir, no sé, te sentís mejor corriendo? ¿Hago así las preguntas? ¿Cómo construyo la encuesta? Y Premisas a la generales. base de las hipótesis que también hicimos, creo yo. Bien. Bueno, el método científico también tiene un método para construir instrumentos. Si yo quiero construir un instrumento que sirva, ¿vieron? Como para, eh, supónganse, un nuevo test para, no sé, para evaluar la motricidad, supónganse. Bueno, yo tengo que plantear un proyecto científico para construir una herramienta para, ¿no? Como el Stern que creó Favaloro. Bueno, para una encuesta digo, bueno, hay un método específico. ¿Y cómo es? Es esto, lo que es la operacionalización de las variables. Primero voy a definir conceptual. Son dos elementos que los tienen ahí en la clase, la definición conceptual y la definición operacional. Y yo acá me voy a venir y digo, bueno, yo en el marco teórico se acuerdan que había desarrollado las variables conceptualmente, las clasificaciones y bla, bla, pero de una forma más extensa. Yo acá vuelvo a retomar eso a partir de todo ese marco teórico y toda esa investigación para aprender, ¿no? Para conocer y tener más herramientas para ir a observar y medir. Bueno, yo acá vuelvo a puedo tomar una definición conceptual de mis variables de investigación, que en este caso es el cambio estacional y el rendimiento deportivo, o puedo construir una yo. Acá la idea es que sea una definición corta. Si les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían
¿sí? El cambio estacional en el rendimiento deportivo o el cambio estacional y el rendimiento deportivo. Pueden hacerlo juntos o por separado. ¿Qué es el cambio estacional para ustedes? ¿O qué sería? Si quieren googlearlo, usamos de ahí o lo que quieran. Esto es a modo para ver la parte técnica de construcción nada más. ¿Qué es el cambio estacional? La variación del clima según la estación del año. Bueno, cambio estacional, Me parece importante diferenciar clima de tiempo, porque tiempo refiere a las condiciones claro. climatológicas actuales y Eh, clima se refiere más a las características del bioma donde se hace el estudio. Bien. ¿Vieron cómo las líneas, digamos, dentro de las divisiones son finas? Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Es a quien va a leer este trabajo, dejar puesto sobre la mesa cómo yo estoy viendo a este concepto, a esta variable, para determinar y mostrar mi posicionamiento epistémico, mi posicionamiento de conocimiento frente a esta variable, a este concepto. ¿Bien? Bueno, ¿cómo era, perdón, otra vez la variación Profe, La variación del tiempo según la estación del año. de un tiempo? y Sí, encima no es solo del clima, porque estamos hablando de corredores en Río Grande, en invierno puede estar rescarchado. claro, por eso lo van a, en el desarrollo del trabajo. Bien, lo van a hacer. Ahora, como rendimiento, no era rendimiento deportivo, yo le puse rendimiento físico, ¿no? Era rendimiento físico, me habían dicho. ¿Por qué le puse yo? Era físico, yo le puse deportivo. ¿Vieron el automático? Le puse a todos rendimiento deportivo. Bien, bien, rendimiento deportivo, ¿qué es? Físico, hoy, dale, deportivo. Dale. Rendimiento físico, ¿qué es? ¿Qué es el rendimiento físico? ¿Cómo concebimos qué es el rendimiento físico? Para medir el rendimiento físico podemos medir o el tiempo o con alguna unidad de medida específica, y controlar sus variables según el clima. Puede ser, si hay viento en contra, va a correr más lento o va a correr Bueno, pero menos pará, definime distancia, rendimiento físico depende. primero. ¿Qué es el rendimiento físico? La eficiencia con la que recorre dicha distancia o la cantidad de distancia que recorre en dicho tiempo, ese La sería el rendimiento. eficiencia de carrera en la distancia, ¿cómo? Dígame puntual. Suponiendo que vamos a medir por tiempo, Es que la no eficiencia pienses en con la que el mediciones. corredor recorre No, 100 metros. no pienses por mediciones, Nacho. ¿Qué es el rendimiento físico? Porque nosotros no le habíamos puesto acá, en ningún lado tiempo. Está después pero no piensen en mediciones. ¿Qué es rendimiento físico? ¿Qué dice Wikipedia? ¿Dice algo? La capacidad de un individuo Bien. eh, Bueno, sí, de un individuo para. para realizar actividad física de manera eficiente y óptima. Bueno, ustedes se acuerdan la diferencia entre actividad física y actividad y ejercicio físico. ¿Se acuerdan? Eso es de TEF. En este caso, los corredores, ¿hacen actividad física como actividad específica o ejercicio físico? Ejercicio físico. Bien, pongamos ejercicio físico. Capacidad de un individuo para realizar ejercicio físico, ¿y qué más era? ¿Con menor gasto calórico, habían dicho? ¿O no? De manera eficiente y óptima. Ok, eficiente y óptima. Y óptima. Después, obviamente, el desarrollo hay que definir qué es lo eficiente y óptimo, ¿sí? Pero bueno. Bien. Acá las pusimos por separado pero ¿se les ocurre que podríamos definirlas en conjunto o no? ¿Qué dicen? Estos dos conceptos así como están.
Me parece bueno como ejercicio. ¿Podríamos definirlas juntas? O sea, la unidad de observación o objeto de estudio, también, vamos a hacer así, objeto de estudio, que es la relación entre estas dos variables. ¿Las podríamos definir en conjunto, si les ocurre? Ah, dejémoslo ahí. Bien, ¿qué voy a hacer? Yo tomo esta definición conceptual, primero decir qué comprendo sobre estas variables, cómo las entiendo, cómo las observo, cómo las veo, qué es para mí, bien, estas variables que son para mí, y ¿qué voy a hacer en esta segunda etapa? La voy a desarmar, ¿sí? Porque fíjense que esto es un constructo. Un constructo es distinto a un concepto porque habla de una construcción de varios conceptos, ¿sí? Entonces hay una complejidad ahí conceptual. ¿Qué tengo que hacer? La desarmo. ¿La desarmo para qué? Para analizarla por parte, en profundidad. Ah, a ver esto. Es lo mismo que hacemos con la enseñanza de un deporte. Yo no voy y enseño a gente que no sabe nada de golpe el deporte con toda su complejidad. No, voy enseñando por partes. Enseño por ahí, incluso puedo pensar, ¿no? Armando categóricamente, decir, primero trabajo los aspectos técnicos, luego trabajo los aspectos tácticos, luego los estratégicos, luego los reglamentarios, luego las lógicas de juego, no sé, ¿bien? Entonces, yo voy enseñando incluso el deporte por partes, por así decirlo. Lo mismo se hace en investigación. Desagregamos todo este objeto de estudio en partes pequeñas para analizarlas en forma individual a cada una de ellas. Eso es la operacionalización. Es decir, y operacionalizarlo, la definición operacional es esto: desagregar estas variables en criterios lógicos observables o directamente medibles y observables. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo tener dimensiones. ¿Qué dimensiones de análisis? En esto que les dije, por ejemplo, el deporte, que puedo decir, bueno, de hablar de una dimensión más técnica, de una táctica, de una reglamentaria. Bueno, ¿qué dimensiones? Una dimensión de análisis o categoría de análisis es como si fuera un paraguas temático. Bien, entonces yo empiezo a construir, a desarmar esto en las lógicas de lo general a lo particular en categorías o dimensiones de análisis. ¿Qué categorías o dimensiones de análisis se les ocurre en base a estas variables? Podemos analizar cambio estacional en esta variación del tiempo según la estación del año. ¿En qué dimensiones puedo segregar? Temperatura, Bueno, temperatura, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? Perdón, acá no, esto es otra cosa. Me equivoqué de lugar. Temperatura, acá. Dimensiones. Uno, temperatura. Humedad, Bueno, humedad. ¿Tiempo puede ingresar, profe? viento, ¿Más? ¿Tiempo? ¿O nada que ver? Tiempo, sí, de tiempo reloj o lo que quieran, sí, lo que Sí, ustedes quieran, sí. un Bien. reloj. ¿Qué más? ¿Qué otras categorías? Piensen, me están posicionando todo sobre, ahora también de rendimiento físico también, ¿sí? ¿Qué dimensiones se les ocurre? tiempo también, de lo que corre Bien, entonces la... tenemos la misma categoría. Ok. ¿Tiempo y qué? Pues una doble. Ahora, como no separamos las variables, podríamos generar dobles o no, con respecto al Tiempo, rendimiento. distancia. Bueno, dale. Esto es libre, o sea, ustedes van, te estoy mostrando Y la lógica nada más. la cantidad de veces que entrenan por semana, que me sale, pero no sé ponerlo en una palabra específica. ¿Entrenamiento Tiempo por volumen, Exactamente. o o puede no? ser. Entrenamiento. Tiempo por volumen. Bueno, lo que quieran. Chicos, esto es nada más que para mostrar. Bien. Yo acá, supónganse, la dimensión temperatura. Tengo que pensar en criterios directos, ya desarmar el concepto de temperatura en esto, en el rendimiento físico, ¿cierto? No perdiendo de foco lo que quiero observar, y pensar en criterios lógicos directamente observables. Criterios que simplemente sean de fácil medición y para observar.
Temperatura, ¿qué puedo tener? Bajo ceros. O viento. Lluvia, frío, Bien, mucho temperaturas, bueno, calor. eh, claro, ahí temperatura yo pienso en el grado, pero bueno, lo que quieran, no sé. Bueno, le vamos a poner, no importa, yo es para que entiendan la lógica. Lluvias, otra categoría, otro criterio, no hace falta que sea una palabra. Puedo decir lluvias, o sea, pueden ser frases, no hace falta que sean palabras. Eh, mm, En vez de lluvias serían precipitaciones. bueno, Eh, Perdón, sí, sí, está un bien, está color muy bien. científico. Está bien, pero bueno, pero podemos pensar o incluso unir, pensando, si no los uní acá, puedo pensar en unirlas ya, no es decir, bueno, porque la temperatura, ¿no? Es decir, bueno, eh, em, carreras con precipitaciones, no sé. ¿Bien? ¿Bien? Acá, otra que me habían dicho, carreras con precipitaciones, em, rendimiento, Hielo, ¿cómo? Re- eh, hielo. rendimiento, ahí voy, con grados bajo cero, supónganse, en esto que decían. Bueno, no sé, ahí lo que quiera, ¿sí? Pero así, cada una de esas dimensiones voy tratando de armar como categorías más específicas. Voy desarmando, ¿cierto? Tengo un motor, lo desarmo, ¿sí? Lo mismo. Bien, ¿qué vamos a hacer de esto? Vamos a la encuesta, ya por los tiempos, me quedan 5 minutos. Voy al cuestionario, tengo que crear el cuestionario. Entonces digo, bueno, supónganse, de estas dimensiones, de la primera dimensión, a ver, temperatura, carreras con precipitaciones, o grados rendimiento bajo cero. ¿Qué puedo preguntar? Acá, carreras con precipitaciones. ¿Qué preguntas les puedo hacer a los deportistas en base a este criterio de observación? Las carreras con precipitaciones. ¿Qué le puedo preguntar? A ver. Si salen a entrenar cuando está lloviendo. Bien. ¿Salís a entrenar o no, entrenás cuando llueve? Eh, ¿Bien? Uy, ay, Dios. Tengo cambiado el teclado, los signos. Bien. ¿Qué me puedo contestar? De acá lo más utilizado, lo más común, pero hay muchas herramientas, ya la vamos a ver. Es algo que yo ya les he nombrado, incluso estaba en el capítulo 9 de Hernández Sampieri. La escala de Likert. Y me puede contestar, la escala Likert no es que es esta categoría, sino la escala Likert habla de 5 categorías o 4, ¿bien? Y cómo se arma. Pero la persona me puede contestar siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. ¿Bien? Y esta escala va a tener una valoración, supóngase si le puedo poner al siempre, esto haciéndolo manual, 5, una puntuación de 5, casi siempre 4, a veces 3, casi nunca 2, nunca uno. Bien, entonces yo todos estos datos después se convierten en números y en datos estadísticos. Bien, ¿qué otra pregunta puedo hacer? Puedo hacer con este mismo criterio, carreras de precipitaciones. ¿Qué otra pregunta puedo hacer? Si sale cuando hay temporal de viento. Pero hablamos, Iván, con precipitaciones. No Ah, claro. pero precipitaciones habla del agua o no. Sí, sí. Bien. ¿Qué otra más puedo hacer? ¿Afecta en tu rendimiento cuando llueves? Sí, Bien. pues sí. ¿Afecta tu rendimiento cuando llueve? ¿Sentís que es más trabajo físico correr con lluvia? ¿No? Eh, ¿Sentís está bien, notás diferencia entre el tipo de suelo cuando llueve? O sea, ¿no? O sea, como, no sé, pero a lo que voy, que no es que es una pregunta por cada criterio. Yo puedo hacer varias preguntas por cada criterio, ¿sí? Es un modo de organizar y estructurar la encuesta. Yo esta encuesta, cuando lo armo ya a partir de todo esto es operacionalizar, esto. Bien, armar, desagregar las variables de observación en dimensiones, categorías de análisis y criterios directamente medibles y observables. Entonces, esta es la construcción de la encuesta. Yo a partir de esta operacionalización, ¿qué hago? Puedo hacer todo un cuadrito si quiero ahí. Armo la encuesta, el cuestionario y lo envío, ¿se acuerdan? A tres especialistas.
tanto en el problema de investigación como metodólogos. Entonces, me van a dar su devolución y lo tienen que aprobar, digamos, dos de los tres, lógicamente. Y ahí hago una prueba piloto y de ahí, cuando ya está listo, es que se entienden las preguntas, que bla, 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 porque también esto no es fácil formular preguntas. Em, de ahí, cuando está todo ese proceso aprobado, de ahí se manda, ¿sí? A los corredores para que puedan completarlas. Bien. ¿Cómo lo ven? Miren, qué eficiente, justo 59. Anótenme en el chat el presente, así no los retengo más, por favor. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió? ¿Lo ven muy complejo? ¿Vieron que es muy técnico? ¿Se entendió o más o menos? Sí, se entendió, pero es medio difícil. Va, no sé si difícil, pero lleva ¿Entendió? mucho tiempo, Es porque mucho, te mucho uso cuestionás de demasiado. palabras. ¿Mucho uso de Mucho uso palabras? de palabras. ¿Qué? ¿A Sí. nivel técnico o yo hablé mucho? A nivel técnico, tenés que rebuscar Todo. muchas palabras Ah, sí, sí. para decir las cosas de diferentes maneras. Exacto, sí. Bueno, Fer, eso es lo que les decía, que no tienen una materia específica para esa parte. O sea, eso lo tienen que desarrollar ustedes a lo largo de la formación. Hay muchas cosas que, yo tengo una hipótesis de que si la carrera en educación física, para que sea completa, digamos que uno sienta que sabe, tiene que estar cursando 10 años mínimo. Y ninguna carrera, nadie va a hacer una carrera que sean 10 años cursados, ¿cierto? Bien, entonces hay muchas cosas que quedan en ustedes en cuanto a formarse. Bien, pero sí, sí, es complejo, yo les dije. Pero bueno, Agus, de acá, te diría que es lo más técnico, más complejo, pero y más en un enfoque cuantitativo que es así. Está bueno igual, porque es divertido. Pero es divertido porque lo estamos acá discutiendo entre todos. Si lo tengo que hacer yo solo acá en mi casa, no sé qué tan divertido será, la verdad. Bueno, A mí me ya vamos a parece. hacer Sí, un ejercicios que los hagan aburrimiento. ustedes. Sí, Mati, ¿hablaste vos? No, no, le decía a que sí, un aburrimiento. Bueno, vamos a tener que así llamarlo con agua y hacerlo ejercicio juntos. No me queda de otro. Y sí. Sí, sí, sí. Bien, bueno, recuerden las actividades que tienen entonces antes de la clase que viene, así vamos viendo y vamos a empezar, sí, no, hoy no alcanzábamos a hacer actividad, pero van a hacer ejercicios con esto de formular hipótesis y todo eso en grupos, así que bueno, ya la clase que viene trabajaremos sobre eso, así que bueno, eso, gente, ¿alguna otra duda? Sí, No, era porque Luisina dijo que estuvo en la clase, pero se tuvo que ir porque se iba sí, de lo viaje. vi. Ah, bueno, dale, dale. Gracias, Guada. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. Beso muy grande a todos y todas, que tengan muy lindo fin de semana, me escriben cualquier duda o consulta, saben lo del cuestionario, me escriben si no. Besos, que estén bien. Chao.